Es un libro precioso que sintetiza el Evangelio de una manera maravillosa y hoy nos corresponde avanzar y estudiar el capítulo 3. Así que le pido que, por favor, por reverencia a la palabra, se ponga sobre sus pies y me acompañe a hacer lectura. Estaré leyendo en nombre de ustedes en la versión Nueva Biblia de las Américas, Romanos capítulo 3. Y dice la Escritura de la siguiente manera, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué si algunos fueron infieles? ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aun que todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay en sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Pueden tomar asiento. Mientras reflexionaba en este pasaje, recordé algo que leí en alguna ocasión y decía ese documento algo respecto a un faro que fue construido por allá en Escocia, mar adentro, y fue construido para evitar que los transeúntes golpearan con un arrecife que había allí en ese lugar. Por muchos años, muchos barcos naufragaron y después de construido este faro se convirtió en una señal, en una guía, en una advertencia para las naves que por allí trasegaban, especialmente cuando la costa era cubierta por la niebla y el mar rugía impetuosamente. Ese faro, hasta el día de hoy, ha permanecido firme por más de 2 siglos, a pesar de las inclemencias del clima, a pesar de la fuerza de la naturaleza y a pesar del tiempo. Ese es el faro de Bell Rock. Y pensaba, recordando esa historia, cómo Dios vino a revelarnos su palabra para que ella fuera guía en nuestro camino en medio de un mundo permeado de tinieblas, un mundo que golpea fuertemente y de manera constante buscando derribar los fundamentos de la fe, los fundamentos del cristianismo, un mundo que pretende poner todo el tiempo en tela de juicio una y otra vez la palabra de Dios. Vemos cómo a través de la historia la iglesia ha tenido que responder a miles de argumentos fundamentados y sustentados en ideologías, en corrientes de pensamiento
completamente pecaminosos, pensamientos que tergiversan las verdades centrales de las Escrituras, pensamientos que rayan con la blasfemia. Pero pese a todo esto, pese a los intentos del hombre, se cumple lo que dice la Escritura en Mateo 24:35: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y pese a todos los intentos del enemigo, hoy el Evangelio sigue siendo predicado y sigue guiando a muchos al arrepentimiento, porque Dios es fiel a sí mismo, a su palabra, porque Él es completa y absolutamente veraz. Y ese es el tema que Pablo nos presenta en este capítulo 3. Y recordemos un poco del contexto de esta carta. Y desde el capítulo 2 vemos que el apóstol Pablo viene haciendo uso de una figura literaria que se le conoce como diatriba. Y la diatriba es la reconstrucción de un debate público donde se formulan y plantean unas ideas, donde se plantean objeciones y donde se dan respuestas. Y Pablo, en el capítulo 2, como nos lo expuso nuestro hermano Juan Esteban la semana pasada, ha confrontado a su audiencia, derribando su autoconfianza, su pensamiento exclusivista, que los llevó a sentirse superiores a los gentiles. Y pudimos ver cómo estos judíos se sentían una raza superior, porque nacieron bajo cierta raza, porque vivían bajo ciertas normas, pasando por alto las condiciones establecidas por Dios en la palabra que Él mismo les había revelado. Ellos olvidaron que Dios demandaba y hacía necesario el arrepentimiento y la fe, sujeta a unas obras de obediencia para ellos. Era necesaria la confianza en la obra de Dios para su salvación. Y esto es lo que Pablo les enfatiza cuando habla de quiénes son los verdaderos judíos y habla de la circuncisión del corazón, como nos lo expuso nuestro hermano Juan Esteban. Así que Pablo, sabiendo y anticipándose a las objeciones que quizás podrían surgir en el pensamiento de los judíos, él elabora y construye este diálogo usando la figura de un opositor imaginario. Y aunque el opositor es imaginario, las objeciones y las respuestas de Pablo no lo son. De hecho, aunque el texto no lo dice, es muy posible que estos argumentos que Pablo está presentando en la figura de su opositor, como un acérrimo perseguidor que fue el del Evangelio, él pudo habérselos formulado tiempo atrás. Aparte de esto, recordemos que para este momento de la historia, el apóstol Pablo ya lleva aproximadamente 20 años predicando el Evangelio. Y cuando vamos allá al libro de los Hechos, en el capítulo 17, dice que Pablo iba a las sinagogas y fervientemente contendía con los judíos. No nos dice de qué contendía con ellos, pero es muy posible que debatiera de todas estas cosas y preguntas e inquietudes que ellos tenían. Así que, basado en eso que él conocía del corazón y la mente y el pensamiento de los judíos, él elabora y construye estos argumentos. Y vamos a ver que todas esas objeciones que se presentan allí son una tergiversación del Evangelio, que buscan atacar la fidelidad y la veracidad de Dios, de la cual Pablo es un aférrimo defensor. Y es de eso de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Así que he titulado este mensaje La veracidad de Dios. Y lo he estructurado solo en 2 puntos. El primero, la fidelidad de Dios. Y el segundo, el que lleva como título La veracidad de Dios. Así que entremos en materia y miremos nuestro primer punto.
Algo que podemos notar a la hora de estudiar los argumentos que se nos presentan en este texto es que la audiencia a la que Pablo se está dirigiendo es una audiencia que tiene una idea distorsionada de Dios. Ellos creían que Dios estaba obligado a ser fiel a ellos, derramando todas sus bendiciones, cumpliendo cada una de sus promesas. Así ellos no cumplieran con las demandas de Dios. Su planteamiento era que la infidelidad del hombre no puede anular la fidelidad de Dios, que no puede frustrar el cumplimiento de sus promesas. Así que dado a que la fidelidad de Dios no puede estar supeditada a la fidelidad de los hombres, entonces su argumento es que Dios estaba en una total obligación de bendecirlos y salvarlos. Así ellos fueran completamente infieles. Y así, de esta manera, con este pensamiento, ellos estaban pasando por alto lo que Dios mismo les había revelado en su palabra. Ellos no entendían quién era el objeto de esa fidelidad. Y ese objeto, como lo veremos en esta mañana, no eran ellos, sino era Dios mismo. Él es fiel a sí mismo y a su palabra, a lo que Él ha decretado, a lo que Él ha establecido. Ellos estaban pasando por alto lo que Dios había dicho en Deuteronomio 28 y 29, donde sí, es cierto, Él prometió bendecirlos, pero también prometió que vendrían consecuencias por causa de la desobediencia a su palabra. Así que Dios es fiel cuando bendice, pero también Dios es fiel cuando cumple con sus advertencias para castigar el pecado. Dios no es como nosotros, que a veces como padres prometemos un castigo y cuando nuestros hijos infringen la ley no lo cumplimos. Y la historia de redención evidencia cómo Dios ha sido fiel a lo que Él ha determinado desde el principio de los tiempos, pese a la infidelidad de los hombres. Y vamos a ver cómo es que Dios nos muestra su fidelidad a través de la historia de redención. Y la Escritura nos muestra allí en Génesis 12 cómo Dios llama a Abraham, cómo Dios se escoge un pueblo. Pero la Escritura estipula cómo era ese pueblo, un pueblo pequeño, un pueblo vulnerable, un pueblo insignificante, como lo dice Deuteronomio 7:7. Un Deuteronomio que no había hecho mérito alguno para haber sido escogido por Dios, sino que por simple gracia de Dios, por su bendita voluntad, Dios quiso llamarlos, para a través de ellos traer bendición al mundo. Así que el plan de Dios desde el principio ha sido reflejar su bondad, su fidelidad, su amor, su misericordia y su verdad. Pero así como Dios escogió a la nación de Israel, Él pudo haber elegido a cualquier otro pueblo sobre la faz de esta tierra. Y eso no hubiera cambiado el plan de redención de Dios, porque es que el centro de la historia no es Israel, el centro de la historia es Dios mismo mostrando su fidelidad. Israel simplemente fue un instrumento que Dios quiso usar. Y obviamente al Él llamarlos y escogerlos, ellos tenían un gran privilegio. Y una de las maneras como Dios los privilegió a ellos fue mostrando su fidelidad al acercarse y revelarles su palabra. Dios no guardó silencio. Dios no los dejó en oscuridad espiritual, sino que les trajo su luz. Así como lo expresa el salmista ya en el Salmo 119 cuando dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Dios habló, Dios reveló su carácter, Dios les dio su ley y Dios les mostró su propósito, su plan de redención para con la humanidad. Y los salmos celebran este privilegio que los judíos tenían.
Dice el Salmo 147, versos 19 y 20 de la siguiente manera: Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas, y esta es la ventaja que ellos tenían. Si usted mira, empieza el versículo 1 del capítulo 3 preguntando: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Pues esta es la ventaja que ellos tenían sobre todas las demás naciones. Y ese es el más grande beneficio del que los judíos eran beneficiarios. Ellos tenían un ayo, ellos tenían un guía que los debía conducir al arrepentimiento, como lo expuso el pastor Marino unos domingos atrás. Porque precisamente esta palabra se convertía en un espejo para ellos que les permitía ver su condición y su necesidad. Pero por el contrario, ellos endurecieron su corazón y se envanecieron, quitando a Dios del centro y poniéndose ellos, y creyéndose los dueños de la historia, como a veces también nosotros podemos llegar a ser. Y aunque ellos tenían la palabra revelada de Dios, no la creyeron, ni la obedecieron. Sin embargo, hicieron de ella un amuleto, como si la letra en sí misma fuera un seguro de vida contra la ira de Dios. Pero Dios mismo había declarado el requisito de obedecerla. Y eso es lo que nos expuso el hermano Juan el domingo pasado. Como ellos la enseñaban, la predicaban, pero no la vivían. Ellos no cumplieron las demandas de Dios. Es más, ellos rechazaban la idea de que judíos y gentiles pudieran tener algún tipo de igualdad. Ellos rechazaban el camino escogido por Dios para obtener la salvación. Ellos no querían pasar por el proceso del arrepentimiento. Ellos no querían rendir sus corazones y someter sus voluntades. Y eso es lo que precisamente Pablo enfatiza en este capítulo, mostrándonos a partir del versículo 9 y 10, cómo todos, sin excepción, tanto judíos como gentiles, se encuentran juntamente en la misma condición de pecado y de condenación, a menos que se humillen, a menos que se arrepientan y acepten el único medio establecido por Dios para salvación, que sabemos que es por medio de Cristo Jesús. Y el problema aquí es que ellos no estaban confiando en la obra de Cristo. Ellos estaban confiando en la ley, ellos estaban confiando en la circuncisión, ellos estaban confiando en su propia historia. Cosas que no los iban a eximir de la ira de Dios. Así que es la palabra, la ventaja que ellos tenían en cuanto que era una guía y una instrucción en su camino. Pero al mismo tiempo esa palabra que les había sido revelada, esos oráculos de los que nos habla el texto, descargaba sobre ellos una mayor responsabilidad delante de Dios. Pero podemos ver la fidelidad de Dios en que aunque ellos quebrantaron muchas veces el pacto, Dios siguió adelante con su plan de redención, preservando su palabra, cumpliendo sus promesas y de esta manera mostrando su fidelidad. Leíamos precisamente el día de ayer en Ezequiel 37, en el versículo 24, lo siguiente. Dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y ese texto está apuntando a la obra que Cristo vendría a hacer. Y es que toda la revelación, todos los oráculos dados por Dios convergen en el Mesías. Y el oráculo más grande es la promesa de salvación cumplida en Cristo Jesús.
como dice también Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ellos, como dice el apóstol Pablo, eran depositarios. A ellos se les habían confiado los oráculos de Dios, pero ellos no los abrazaron, no los creyeron. Dios es fiel. Y como Pablo dice, quizás para nosotros cuando escuchamos esta palabra, de ningún modo no tiene el peso o la intención para nosotros que tenía para Pablo. Es como si Pablo dijera, ¿cómo se le ocurre decir algo tan absurdo? ¿Cómo se le ocurre algo tan incoherente? Y no en ese tono que yo lo estoy diciendo. Era en un tono de debate. Porque Dios es fiel y de ningún modo, como Pablo lo expresa, ellos debían pensar algo diferente a tan claras evidencias de fidelidad de parte de Dios. Más bien esto debería llevarlos a reconocer su infidelidad y a humillarse con un temor reverente, reconociendo su maldad. Y es que hay una gran diferencia entre responder preguntas a quienes genuinamente buscan entender y comprender algo que se les dificulta y en debatir con aquellos que solo quieren ganar una discusión. Y por más que se les presenten todos los argumentos posibles, van a seguir en su necedad, porque ellos no están escuchando y no están realmente interesados en aprender, en saber o conocer, sino simplemente en ganar un debate frente a sus argumentos. Su único interés era justificar sus acciones, y algo así es lo que vemos que está pasando en este texto. Y lo que Pablo nos invita a ver, y qué precioso que el salmo que precisamente dirige nuestra adoración el tiempo de hoy, nos invita a poner nuestra mirada en el centro. Ellos necesitaban entender que la fidelidad de Dios estaba supeditada a sí mismo, a sus planes, a sus propósitos, y que si Él estaba refrenando su ira, era por amor a Él mismo, no a los judíos. Y teniendo en cuenta entonces algunas maneras como podemos ver la fidelidad de Dios, ahora los invito a ver la veracidad de Dios. Y podemos ver cómo desde el Edén el plan del enemigo ha sido poner en tela de juicio la palabra de Dios. En Génesis 3:1 se nos dice que vino Satanás o la serpiente o el serpiente y dice, con que Dios ha dicho. Y esto fue suficiente para sembrar duda y llevar a los primeros representantes de la raza humana a rebelarse y a pecar contra Dios. Y este ha sido el modus operandi del enemigo a través de toda la historia. O si no, miremos cómo Mateo capítulo 4 nos presenta la escena de Jesús cuando es llevado al desierto para ser tentado. ¿Y cuáles son las palabras que utiliza allí Satanás? Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto o haz aquello. Pero no solamente lo vemos allí. Mateo 27, versículos 39 en adelante dice lo siguiente: los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo en 3 días, ¿lo reconstruyes? Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Baja de la cruz. Y de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo.
y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz, así creeremos en Él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Una y otra vez vemos esto de manera repetitiva y lo seguimos viendo aquí en los argumentos que Pablo está presentando. Porque en este texto, el contendor de Pablo está blasfemando contra Dios. Está sentando a Dios en el banquillo de los acusados. Está mirando a Dios como un ser injusto al airarse con ellos por causa de su pecado. Pues el pensamiento que hay en este opositor es que su injusticia le está haciendo un favor a Dios al permitirle resaltar su justicia. Él ve su injusticia como una oportunidad para que la gloria de Dios sea desplegada. Por ende, el pensamiento que él tiene es que ellos no deberían ser castigados. Antes, por el contrario, deberían ser premiados por Dios. En pocas palabras, él considera su injusticia como necesaria para hacer brillar la gloria de Dios, como si Dios necesitara de nuestra ayuda. Y algo interesante y al mismo tiempo incoherente es que los judíos aceptaban el hecho de que Dios castigara el pecado de las naciones gentiles. Pero no tenía el derecho a castigar el pecado de ellos. Y este argumento que está presentando este contendor tiene un dilema, porque si el pecado de los judíos está resaltando la gloria de Dios, el de los gentiles no. Y si esto fuera así, entonces también la injusticia de los gentiles debería ser tenida en cuenta por Dios como un favor. Y si esto fuera así, entonces los papeles estarían completamente invertidos, porque sería Dios el que estaría en deuda con toda la raza humana y no la raza humana en deuda con Dios. Esto es un absurdo, es un pensamiento que demuestra la falta de comprensión que hay en estas personas. Esto es lo que lleva a muchos, cuando no hay una comprensión clara del evangelio de la gracia, a una blasfemar. Y Pablo muestra una triste realidad. Mire el versículo 8 por un momento. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? A nosotros, los que predicamos el evangelio de la gracia, también se los calumnia, poniendo en nuestra boca y en nuestros labios cosas que nosotros no enseñamos. El hecho de que enseñemos la verdad revelada en las Escrituras no es un invento nuestro, es lo que dice la Escritura. Si no, vaya a Efesios, donde dice que la salvación es por gracia y no por obras. Esto no implica que nosotros estemos animando a la gente a vivir como le parezca, porque a fin de cuentas la salvación es del Señor, la salvación depende de Cristo y no depende de nosotros. Esa es una completa tergiversación de la verdad bíblica. El evangelio de la gracia de ninguna manera, como lo dice Pablo, es una licencia para pecar. Todo lo contrario, es un llamado a la santidad y a la obediencia. No para ganarnos el favor de Dios, sino como una respuesta al haber sido favorecidos por su bendita gracia. Es una respuesta a lo que Él anticipadamente ha hecho por nosotros. Es algo que nosotros hacemos porque hemos recibido algo que no merecemos. Así que el planteamiento absurdo de este contendor es que si Dios es glorificado al mostrar misericordia a los pecadores, entonces debemos llegar a la conclusión que entre más grande es el pecado, más grande es la misericordia,
Y esto podría ser una tergiversación de aquel versículo que dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces deberíamos decir que podemos pecar tanto como podamos, para que entonces cuando Dios nos perdone, su gloria sea todavía más evidente. Esto sería una completa falacia. Este es el pensamiento de alguien que no quiere reconocer su pecado ni la necesidad que tiene del evangelio, y que con argumentos absurdos levanta una muralla contra la verdad. Por eso, como bien lo dice el apóstol Pablo terminando el versículo 8 de ellos, dice: quienes piensan, esto lo agregué yo, quienes piensan de tal manera, su condenación es justa, porque están rechazando las verdades reveladas de Dios. El evangelio de la gracia no es una licencia para pecar como muchos creen. Pablo va a resaltar la veracidad de Dios y cuán mentiroso e infiel es el hombre, y trae a colación una porción del Salmo 51, y eso lo vemos ahí en el versículo 4. Escenario donde David es confrontado por su pecado y él reconoce que Dios es justo aun cuando viene a juzgar el pecado. Y eso es lo que Pablo está mostrando, que Dios es justo, es misericordioso, es fiel, es verdadero cuando salva, pero también cuando castiga. Y es que cuando el hombre es expuesto ante su pecado, como lo fue David, se hace evidente la mentira e injusticia del hombre, pero al mismo tiempo se hace evidente la verdad y la justicia de Dios. Y por eso Pablo, a partir del versículo 10, va a desplegar una radiografía del corazón del hombre no redimido. Él va a mostrar cuál es la condición del hombre delante de Dios cuando no hay arrepentimiento. Y esos versículos a partir del versículo 10 exponen cómo es la incredulidad y cómo es la falta de temor a Dios, el motivo y la razón por la cual ellos van a ser juzgados ante el tribunal de Dios. Y leamos por un momento estos versículos. Dice: como está escrito. ¿Qué está escrito? Que no hay justo, ni aun uno. Ellos se creían justos. De hecho, encontramos en las escrituras un escenario donde hay un religioso: Señor, gracias porque yo no soy como este. ¿Sí lo recuerdan? Eso era lo que había en el corazón y en la mente de ellos. No hay quien entienda. Ellos no estaban entendiendo lo que estos oráculos que Dios les había revelado estaban diciendo. No hay quien busque a Dios. Ellos no buscaron a Dios, Dios los buscó a ellos. Una y otra vez. Vemos a lo largo de la historia y hemos leído en todo el Antiguo Testamento cómo una y otra vez ellos se pervirtieron, se prostituyeron, yendo detrás de dioses como los que el Salmo 15 de hoy nos dice. Dioses que no tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pero fueron los dioses que ellos persiguieron y buscaron, rechazando al Dios verdadero. Vemos cómo ellos fueron infieles una y otra vez, pero pese a todo esto, Dios siguiendo siendo fiel. Todos se han desviado. Ellos se desviaron una y otra vez del camino que Dios les había trazado. Aún así hicieron inútiles. Ellos tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito, el llamado de Dios para ellos? Que ellos fueran los representantes de Dios y que ellos fueran un instrumento de bendición para las demás naciones. ¿Cómo? Siendo una nación completamente diferente a todas las demás naciones. Pero al ellos desviarse de los oráculos, al ellos desviarse de la palabra de Dios, se hicieron inútiles, porque ese propósito no se pudo cumplir, porque más bien ellos se mezclaron con estas naciones gentiles y paganas. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, venenos de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Esos oráculos estaban hablando del único que vendría a traer paz a sus vidas y a sus corazones, y lo rechazaron. No había temor de Dios en sus corazones. Así que ante tales evidencias no puede haber una refutación al veredicto final de Pablo en el versículo 4. Sea hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y en un mundo caído que ha llevado a los hombres a abrazar el relativismo, necesitamos con urgencia que el evangelio de la gracia sea predicado, porque solamente de esta manera el hombre pecador podrá conocer la única verdad que puede hacerle libre, no solamente de esa cantidad de pensamientos y argumentos absurdos como los que nos está presentando Pablo a través de este opositor imaginario, sino de algo peor, de la ira y el juicio de Dios. Por eso dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es que, mis hermanos, la verdad no es un concepto, la verdad no es un argumento, la verdad no es una idea abstracta, la verdad es una persona, y Cristo es esa verdad. Cristo es ese oráculo del cual hablan todas las Escrituras. Él es la mayor evidencia de la fidelidad y de la veracidad de Dios. Él es el amén a todas las promesas dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Pero entonces, mis hermanos, si cada hombre en esta tierra es hallado mentiroso, ¿qué esperanza tenemos? ¿Quién podrá mostrarnos la verdad? La respuesta es Cristo y solo Cristo, porque Él es la verdad encarnada. Estas verdades se hicieron evidentes en su encarnación, se hicieron evidentes en su muerte, se hicieron evidentes en su resurrección, que son hechos veraces, que son hechos confirmados por la historia, que son hechos confirmados por miles de testigos, y hechos que la ciencia, aunque ha tratado de tapar, tergiversar y ocultar, como dijo en una ocasión Luis Pasteur, poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Y entre la ciencia más trata de ocultar la verdad, ella sale a flote y florece, porque Cristo es la verdad y porque nuestro Dios es un Dios veraz. Donde nosotros hemos fracasado, Él ha permanecido fiel. Y la cruz es la más grande evidencia de su fidelidad, de su amor y de su verdad. Allí Dios mostró que su palabra es irrevocable y que sus promesas son fieles. ¿Cómo lo hizo? Castigando el pecado, descargando su ira sobre un culpable. Pero no lo hizo sobre nosotros. Lo hizo sobre un cordero sustituto. Lo hizo sobre Jesús, quien siendo justo ocupó el lugar de los injustos, para así Él poder cumplir las justas demandas del Padre, porque alguien tenía que obedecer, alguien tenía que cumplir. Así que Cristo en la cruz cumple toda la ley, y así de esta manera se ejecuta el juicio y el castigo de Dios, pero al mismo tiempo otorga su gracia sin comprometer la justicia. Y solo Cristo podría hacer esto. Así que mientras que los judíos rechazaron los oráculos de Dios y se preguntaban una y otra vez, ¿quién es este Jesús?
El mismo Padre les estaba confirmando quién era cuando dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sin embargo, ellos no escucharon ni siquiera la voz audible de Dios. No lo creyeron y con mentiras trataron de ocultar la verdad. Así que, dada la evidencia de la fidelidad y de la veracidad de Dios, ignorar su llamado será como edificar nuestra casa sobre la arena. Pero para quienes hemos depositado nuestra confianza en Cristo, y es la invitación que nos hace el salmista, nos invita a confiar en sus bondades, a confiar en su misericordia. Dice el versículo 9: oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Pero pese a que Israel fue protegido, librado una y otra vez, ellos no confiaron en Dios. Pero para quienes hemos depositado nuestra confianza en Cristo, la roca firme, su palabra sostiene nuestras almas. Aun cuando el mundo entero se derrumbe a nuestro alrededor, Él sigue brindándonos seguridad, porque Él sigue siendo fiel y sigue siendo veraz. Quiero terminar con algunas aplicaciones. No sé si hay alguien que nos visite en esta mañana, o quizás alguien que se conecta a través de esta transmisión y nos escucha y no tiene una relación con Cristo. Es más, quizás es la primera vez que vienes a una iglesia o que escuchas un mensaje como este. Hoy tú tienes una oportunidad que otros aún no han tenido. Hoy tú tienes una ventaja frente a aquellos que aún no han escuchado el Evangelio. Así como el pueblo de Israel también la tuvo. La pregunta es: ¿cómo vas a responder a esta gracia que Dios te está otorgando hoy? Hoy Dios está revelando a tu vida. Él hoy te está revelando un plan que tiene de salvación para contigo, así como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Cómo vas a responder a esta verdad? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo respondes al ser expuesto por la palabra y ser hallado mentiroso, ser hallado pecador? ¿Qué de tu autoconfianza? ¿Qué de tu moralidad personal? Porque eso es lo que le estaban diciendo el contendor a Pablo. ¿Y qué de Abraham? ¿Y qué de los sacrificios? ¿Y qué del templo? ¿Y qué, Señor, de las cosas que yo he hecho? Pero no se trataba de eso. Se trataba de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios iba a hacer. Déjame decirte, amigo, que tu confianza y tu buena moral de nada te van a servir y no te van a justificar cuando estés frente al tribunal de Dios. ¿Cómo vas a responder a esta oportunidad de salvación que hoy Cristo te está otorgando? O quizás los que de vez en cuando vienen a la iglesia y son simpatizantes. Déjame advertirte de algo que debes tener cuidado, y es de hacer de las Escrituras un amuleto. No seas de aquellos que tienen el Salmo 91 abierto en su casa y esperan que Dios les bendiga. Y es que Dios me tiene que bendecir porque su palabra lo dice, sin vivir lo que allí se demanda para nosotros. Porque es que olvidamos que para poder el cumplimiento de las promesas hay unas demandas hechas por Dios. Y es que precisamente el rechazo a esta verdad fue lo que llevó a los judíos a crear una falsa seguridad. No creas que por congregarte regularmente en una iglesia o por venir de una familia que por generaciones ha profesado el cristianismo, tienes asegurada tu salvación, sin haber sido circuncidados en nuestros corazones.
sin que la palabra de Dios haya sido puesta en ellos y esté haciendo una obra transformadora, sin haber sido regenerados, sin haber sido verdaderamente movidos a un arrepentimiento genuino y sincero. No pretendas tener estas bendiciones sin tener una relación con Cristo. Y yo te invito a que evalúes cómo está hoy tu relación con Cristo. Y lo hermoso es que hoy tienes oportunidad de venir ante el trono de la gracia para encontrar allí perdón para tu alma si te humillas y confiesas tus pecados. O quizás otros que se puedan identificar con este contendor imaginario, porque eres de los que vive sentando a Dios en el banquillo y culpándolo de todo lo que te pasa, cuando es el fruto de tus malas decisiones, cuando es el fruto de tu rebeldía, de tu obstinación, de tu soberbia. Déjame decirte que cuando estemos en el tribunal de Dios, no habrá argumento válido que nos libre del juicio de Dios, más que aquel de haber sido redimidos por la sangre de su Hijo. Por eso te animo en esta mañana a dejar de contender con Dios y a venir humillado ante la cruz, reconociendo tu condición de pecador y tu necesidad de un Salvador. Cristo y solo Cristo es la única verdad que te podrá hacer libre de la condenación eterna. Pero para los creyentes aquí presentes y que de pronto no pudieron estar aquí hoy, pero están conectados, la revelación que el pueblo judío recibió fue progresiva. Pero hoy nosotros tenemos un mayor privilegio y una mayor ventaja que ellos al tener el consejo de Dios completamente revelado. Y adicional a eso, tenemos el Espíritu Santo que escribe su ley en nuestros corazones. Pero esto al mismo tiempo demanda una gran y mayor responsabilidad sobre nosotros que la que ellos tuvieron. Y si ellos no fueron eximidos de culpa, mucho menos lo seremos nosotros si no prestamos atención a sus oráculos. Porque dado que esta palabra es verdadera y cada línea hasta nuestra época se ha cumplido porque Dios es fiel, lo que falta aún por ver también se cumplirá. Y esto debe hacer entonces de ella nuestro refugio seguro. Y debemos caminar de su mano, no con ansiedad, no con desespero, sino con una esperanza segura, confiando en el Dios fiel y en el Dios veraz, sabiendo que todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Sus promesas de bendición, pero también sus advertencias de castigo para todos aquellos que lo rechacen. Y clamo para que realmente podamos decir de corazón lo que dijo el salmista y hagamos de verdad de la palabra de Dios nuestra luz, nuestra lumbrera, que ya ella realmente sea la guía cada día en nuestro camino. Oro para que tú cada día realmente, antes de tomar una decisión, antes de reaccionar ante una situación, corras a la palabra y dejes que ella te alumbre, que ella alumbre tus decisiones, que ella alumbre tus acciones, que podamos llegar a valorarla realmente como el más grande tesoro que poseemos, la más grande ventaja que podamos poseer, que podamos realmente aprender a depender de ella. Y esto se hará evidente a los ojos de la iglesia cuando tú empieces a valorar los medios de gracia, cuando para ti sea importante congregarte, cuando para ti sea importante ir a un ayuno, cuando para ti sea importante venir a la escuelita bíblica, porque no solamente son necesarios para nuestra santificación, no solamente son necesarios para nuestra edificación, sino que nos preparan, ¿para qué? Para escenarios como los que Pablo estaba viviendo, a la hora de tener que defender y contender por la verdad. No olvidemos, mis hermanos, lo que dice Timoteo 3:15, que la iglesia
tiene la responsabilidad de ser columna y sostén de estas verdades. Y también Pedro dice que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquello que demande una razón y esperanza de nosotros. Y ayer hablábamos en el ayuno, cuando vengan a golpear tu puerta con mentiras y engaños, ¿qué vas a responder? ¿Estás preparado para ello? ¿Cuánto tiempo dedicas al Netflix, a ver series, aún a leer libros, que no está mal, pero libros que nada edifican tu fe? ¿Cuánto tiempo inviertes en tantas cosas, pero no en la palabra de Dios? Si la veracidad de Dios ilumina y expone nuestras falsedades, entonces necesitamos invertir más tiempo en oración y más tiempo en reflexionar la palabra de Dios. Porque una cosa es que tú la leas y otra cosa es que reflexiones en ella. Porque solamente teniendo periodos íntimos, personales, de autoexamen a la luz del Evangelio, vamos a ser guiados al arrepentimiento constante, a cultivar humildad y dependencia de Dios y su palabra. Y para quienes quizás están atravesando momentos difíciles en su vida, déjame decirte que las circunstancias cambian, pero la fidelidad de Dios no cambia. Y lo que Él ha determinado hacer contigo, Él lo hará por amor a sí mismo, a sus propias promesas. Y va a usar los medios y los instrumentos de santificación que sean necesarios para este propósito, inclusive el dolor. Así que te animo a correr a las Escrituras, a memorizar su palabra, a aferrarte a sus promesas, depositando tu confianza en ellas, pero también buscando obedecerlas, para que no seamos como estos, que esperaban bendiciones sin obediencia. Pero recuerda también que nuestra esperanza está en saber que aunque nosotros somos infieles, Cristo sigue siendo fiel y Cristo ya cumplió y obedeció lo que nosotros estábamos imposibilitados para hacer. Él mismo, por medio de su Espíritu Santo, nos está capacitando para poder obedecerle y vivir de la manera que Él quiere que vivamos. La obra hecha está en Cristo Jesús. Así que el Dios veraz llama a su pueblo a reflejar su carácter. Por ende, como seres creados a la imagen de Dios y llamados a ser un reflejo de Él, debemos esforzarnos en vivir en integridad. Integridad en el trabajo, integridad en el estudio, integridad en nuestras relaciones de pareja, integridad en el área que estemos. Y que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Así que, iglesia, los invito a evaluar y reflexionar las cosas que estamos hablando. ¿A qué cosas nos estamos comprometiendo? Apartémonos de la mentira, apartémonos del engaño, apartémonos de la irresponsabilidad y todo lo que no representa a un Dios fiel y veraz como el que tenemos. Y dado que todos los que estamos aquí presentes hemos experimentado la bondad y la fidelidad de Dios de múltiples maneras, pese a lo infieles que somos, yo te invito a que nos dejemos guiar por el salmista en el Salmo 115, donde el versículo 18 dice: pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Esta fidelidad debería despertar en nosotros una respuesta de gratitud y adoración a Él, con oraciones, con cánticos, pero también testificándole a otros de la obra que este fiel y veraz Dios ha hecho en cada uno de nosotros.